El Zohar, el libro tal vez principal de la Kabbalah y que viene de la escuela de Rabbi Shimon Bar Yochai, en el cual estamos tan conectados con él en esta fecha cercana al Aqua Omer y la redención. Nosotros sabemos que el estudio de la Kabbalah y el libro del Zohar en especial está conectado con la redención del mundo entero a través del pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos eso? El Zohar mismo lo dice. El Zohar dice, vean, no me acuerdo la frase en arameo exactamente, pero dice, con este libro tuyo, le dice Eliyahu Naví, Eliyahu el profeta, o un alma que baja de los mundos superiores, a Rabbi Shimon, con este libro tuyo, el libro del Zohar, será redimido el pueblo de Israel con compasión. O sea que de estudiar el libro del Zohar, estudiar la Kabbalah, depende la redención del pueblo de Israel y por lo tanto la redención de todas las naciones del mundo. Ahora, ¿por qué? Hay gente que se confunde en su manera de ver las cosas y cree que es una acción mística simplemente. El Zohar está diciendo que simplemente estudien este libro, lean este libro, incluso vean solamente las letras y a través de eso la redención, ¡paf!, va a venir sola. Obviamente que no es así. Nosotros no creemos en mística, nosotros creemos en que todos los mundos están encadenados uno con el otro. Por lo tanto, una acción de la persona aquí tiene efecto en todos los mundos y por lo tanto efecto también en el nuestro, pero tiene un sentido, tiene una lógica, todas estas cosas. No es algo místico. De hecho, antes de explicar por qué es específicamente el Zohar el que va a traer la redención, podríamos aclarar antes la diferencia entre lo que se llama la mística y la Kabbalah. La mística es algo general que aparece en la mayoría de los pueblos del mundo, en la mayoría de las naciones de una u otra manera, pero sin embargo es diferente al concepto de la Kabbalah. La mística, en cierto sentido, es que la persona se suicida, se anula, desaparece dentro de la divinidad. Él se absorbe a través de la divinidad, él se deja absorber y desaparece. Paf. Sin embargo, la Kabbalah no tiene nada que ver con eso. La Kabbalah, como explicamos en otras clases, es una ramificación, se desprende de la profecía. Y en la profecía, la persona no se va a otro plano, sino que la persona estando acá en este mundo, él sigue, estando acá en este mundo, él recibe un flujo de divinidad desde los mundos superiores y así recibe el mensaje divino. Por lo tanto, la diferencia es que en la mística la persona se va de este mundo, se aleja de su cuerpo para conectarse con la divinidad. En la Kabbalah, la persona en este mundo, él prepara el recipiente adecuado para recibir la divinidad adentro suyo. O sea que él no tiene que escaparse de este mundo, sino que tiene que preparar a este mundo para que en él pose la luz divina. Ahora, ya que explicamos un poco la diferencia, que obviamente puede ser más explicada, pero ahora explicamos un poco, vamos a hablar de por qué el Zohar es el libro que va a ayudar a la redención. Y la explicación es la siguiente. Cuando uno estudia el tema de la redención del pueblo de Israel, en la mayoría, digamos, en la parte revelada de la Torá, se entiende que simplemente es un tema de que el pueblo de Israel está exiliado físicamente y tiene que ser redimido, nada más. El Zohar nos explica que el exilio del pueblo de Israel es el exilio de la presencia divina. Por lo tanto, cuando el pueblo de Israel se baja de nivel y se oculta en el mundo y parece solamente una religión más, un pueblo más, y no solamente un pueblo más, sino que un pueblo que no existe, que es posible echarlo de un país a otro, que es posible matarlo una y otra vez, ese exilio del pueblo judío es en verdad el exilio de la palabra divina, es el exilio de la presencia divina. Por lo tanto, la presencia divina no se revela en el mundo todo el tiempo que el pueblo de Israel está exiliado, está oculto. Por lo tanto, uno entiende a través del libro del Zohar que en verdad si uno lee el Zohar es un llanto, el libro del Zohar entero es un llanto constante sobre el exilio de la Shejinah, el exilio de la presencia divina que viene a través del exilio del pueblo de Israel
en las naciones, uno entiende que la redención no es solamente del pueblo, algo físico, sino que la redención del pueblo representa la redención de la Shejinah, la redención de la presencia divina para todos los pueblos del mundo. De hecho, no solamente en el pueblo judío encontramos que la presencia divina se va con ellos al exiliarse, sino que en la Torah también encontramos, y también la Kabbalah lo explica, que en otros pueblos, al ser exiliados, también la presencia divina se va con ellos en el exilio. O sea que la presencia divina acompaña en general a todas las personas, a todos los pueblos. El tema es que a través del pueblo judío se revelan los conceptos, se revelan las ideas, más que en ningún otro pueblo, de manera principal, y a través de él hacia todos los demás pueblos. Ahora encontramos justamente que a través de los sabios de la Kabbalah específicamente, como Rabbi Shimon Bar Yochai, aquel que de él viene, de la escuela de él viene todo el libro del Zohar, encontramos que específicamente en los cabalistas se guardó la importancia de que el pueblo de Israel no esté exiliado bajo otros países, bajo otras naciones, sino específicamente viva una vida normal en su tierra con un gobierno propio y no un gobierno ajeno. Encontramos, por ejemplo, en el Talmud un cuento que había 3 sabios que hablaban de las cosas que hacía el gobierno romano cuando dominaba sobre la tierra de Israel. Entre estos 3 sabios había opiniones que eran una positiva sobre el gobierno romano, la otra era neutral, y Rabbi Shimon Bar Yochai opina de manera totalmente negativa sobre el dominio romano sobre la tierra de Israel. Encontramos entonces que Rabbi Shimon Bar Yochai, que era un cabalista, él entendía que el dominio de un pueblo que no es el pueblo de Israel sobre la tierra de Israel es un problema para el mundo entero. Y de hecho encontramos también que en Halajá esto se expresa. Hay una discusión famosa, en realidad no es una discusión, discúlpenme que dije esa palabra, sino que el Rambam Maimónides, al nombrar las 613 mitzvot, él no nombra específicamente la mitzvah de que el pueblo de Israel gobierne sobre la tierra de Israel. Sin embargo, el Ramban Nachmanides, que era específicamente cabalista, a diferencia de Maimónides, que era filósofo y no cabalista, Nachmanides, el cabalista, dice que tenemos la mitzvah de que el pueblo de Israel no deje la tierra de Israel en manos ajenas, bajo gobierno ajeno, sino que sea gobierno del pueblo de Israel sobre el pueblo de Israel en la tierra de Israel. Entonces encontramos que los cabalistas específicamente, incluso de manera halágica, se expresan en sus dictámenes halágicos el efecto de la Kabbalah sobre ellos, que la Kabbalah guarda esa idea original de vivir una vida normal, que el pueblo de Israel viva en su tierra bajo un gobierno propio y no una vida de exilio. Y encontramos de hecho que en general también los sefaradim siempre estudiaron Kabbalah, siempre tuvieron alguna conexión con la Kabbalah, y los ashkenazim no siempre. En general, del lado de los ashkenazim se encuentra la prohibición de estudiar Kabbalah solamente a partir de los 40 años y cosas por el estilo. Eso obviamente es mucho más cercano a nuestra época y antes no era así, pero el punto es que este movimiento dentro de los ashkenazim de alejarse un poco de la Kabbalah también se expresa en la diferencia que hubo y que hay también, aunque hoy en día las cosas se mezclaron un poco, en relación al sionismo y a la vuelta del pueblo de Israel a la tierra de Israel y crear un Estado, o sea, tener gobierno propio. Encontramos que los sefaradim nunca lo vieron como una idea contraria a la Torah, al contrario, entendieron que esto era obvio y esto era necesario, el tener gobierno propio y levantar un Estado acá. ¿Y por qué? Porque ellos están apegados a la Kabbalah. Los ashkenazim, que en general se fueron dividiendo de una u otra manera un poco de la Kabbalah y separando un poco, encontraron la idea de gobernar sobre la tierra de Israel como algo anormal. Ellos se acostumbraron en general a ver la vida del exilio, incluso tal vez, Dios nos libre, como un ideal, un lugar donde ahora estamos y podemos servir a Dios haciendo mitzvot, estudiando Torah, adentro del gueto. Está todo bien, seguimos haciendo mitzvot, tenemos nuestra matzah, etc. Sin embargo, no entendieron que eso no es una vida armónica con el mundo, con la naturaleza, con la tierra, con la política, con todo lo que un pueblo normal tiene que tener. Y eso es por la lejanía que trae la Kabbalah. Y otra vez acá encontramos la diferencia entre mística y Kabbalah. Uno podría decir la mística
si la Kabbalah es mística, digamos, si la Kabbalah es mística, entonces debería alejarnos de la política, alejarnos del mundo, alejarnos de nuestro cuerpo, alejarnos de la naturaleza. Sin embargo, encontramos que no. Al contrario, la Kabbalah es la que justamente nos une con todas esas cosas, porque nos enseña que Dios está en todo. Por lo tanto, no podemos alejarlo de un lugar y llevarlo solamente a la Torá, a las mitzvot, a rituales, sino que Dios está en todas las cosas. Entonces aquellos que se apegaron a la Kabbalah entendieron la necesidad y siguieron sintiendo la necesidad de que el pueblo vuelva a su tierra y se gobierne a sí mismo. Bueno, ahora este punto de que la Kabbalah nos enseña que en este mundo uno se puede conectar con Dios sin la necesidad de anularse y desaparecer en la divinidad. En otras palabras, la mística lleva a la persona a la muerte y la Kabbalah lleva a la persona a la vida. Estas cosas, esta diferencia la encontramos en el Tanaj mismo. Vamos a ver lo que dice la misma Torá en el libro de Devarim, capítulo 5, Pasuk 20, dice así. Moshe, después de repetir los 10 mandamientos, le dice al pueblo de Israel lo que pasó cuando escucharon los 10 mandamientos. Le dice así: y fue que cuando ustedes escucharon la voz desde adentro de la oscuridad, y el monte llameaba, flameaba en fuego, Batikrebun elai, y ustedes, dice Moshe, se acercaron a mí, le dice al pueblo de Israel. Todas las cabezas, todos los líderes de sus tribus y todos los ancianos, todos los sabios dentro del pueblo se acercaron a mí, dice Moshe. Batombru, y dijeron lo siguiente, o sea, los líderes del pueblo de Israel le dijeron a Moshe el siguiente mensaje. Esto es lo que dijo el pueblo de Israel después de vivir la entrega de la Torá. Batomru hen heranu Hashem Elokeinu et kvodó, y dijeron: sí, Dios nuestro, Dios Elohim nos mostró su gloria, Bet Godlo, y su grandeza, Bet Koló Shamanu, y su voz escuchamos, Mitoja Esh, desde adentro del fuego. Ayom Hazeh Rainu Kiedaber Elohim et Adam Bajai. Hoy vimos que Dios habla con la persona y la persona sigue viva. Beatá Lamanamut. Y ahora, ¿por qué vamos a morir? O sea, el pueblo de Israel dice: en la entrega de la Torá nosotros encontramos que Dios habla con la persona mientras ella está viva. Es posible, no hace falta morir. Entonces pregunta el pueblo: Beatá Lamanamut. Ahora, ¿por qué vamos a morir? Ahora, ¿por qué vamos a ser místicos? No es necesario morir, no es necesario salir de este mundo para poder encontrarse con Dios. Y esa es lo que nos viene a dar la Torá. Y nosotros encontramos una frase muy extraña, que a partir de ahora es muy fácil de entender. Nosotros encontramos que Dios le dice al pueblo de Israel, después de entregarles la Torá, le dice: Etahaim bet amavet, etatov bet ara, natati lefaneja. La vida y la muerte, el bien y el mal, yo te di ante ti. O sea, yo te di para elegir entre la vida y entre la muerte. Todos los sabios preguntan: ¿qué significa? Y todos los comentaristas: ¿qué significa yo te di para elegir entre la vida y la muerte? O sea, obvio que la persona va a elegir la vida en vez de la muerte. ¿Qué sentido tiene? Entonces, pero según lo que explicamos, se entiende perfectamente. La muerte, para aquel que es un místico, es la elección perfecta, es la elección más obvia. Porque en este mundo no puede encontrarse con Dios, en este mundo material, limitado, que todo lo que él ve es a través de sus sentidos y nada más. Por lo tanto, morirse es lo mejor que le puede pasar al místico. Sin embargo, de hecho, los chamanes encontramos que llegan a estados cercanos a la muerte también, como un ideal espiritual para poder llegar a donde tengan que llegar. Pero Dios nos dice: yo te di para elegir la vida y la muerte. Ahora, otra vez, entonces la muerte no es una locura, la muerte es algo lógico para aquel que es místico.
y era encontrarse con Dios. Y Dios nos dice, yo te doy para elegir, conmigo te podés encontrar también vivo. Y eso es lo que yo te demostré en Har Sinai, en el monte Sinaí, cuando te entregué la Torá. Te mostré que podés seguir vivo y seguir encontrándote conmigo también en una vida normal, en un mundo natural, a través de todas las cosas normales que hacen las personas. Yo estoy en todos lados, no más en uno y no menos en otro. Que tengamos el mérito de realmente encontrarnos con Él en todas las cosas que hacemos.